Bien, y haciendo un balance, también una actualización de lo que es esta crisis sanitaria, los números son bien preocupantes. Hay 270 fallecidos en total, más de 20.000 contagiados en territorio nacional, cifras que deja el coronavirus. Existe preocupación también por el aumento de casos positivos, sobre todo en la región metropolitana. Vamos a conversar sobre este tema con expertos, por supuesto, como siempre lo hacemos. Tomamos contacto con el doctor Jaime Labarca, médico infectólogo de la Facultad de Medicina UC y Red Salud UC Christus. Doctor, muy buenos días, gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Nicolás. Gusto saludarlo. A ver, con los datos que Igualmente se están entregando, con el aumento que se ha estado también evidenciando desde, podríamos decir, el viernes, jueves pasado, en los nuevos contagios, que por una parte se explica, dice el gobierno, en gran parte, digamos, por los testeos, el acercarse, el ir a buscar a aquellas personas que tienen COVID-19, pero de todas maneras hay una preocupación, especialmente en la región metropolitana. El día domingo, el 80% de nuevos casos se explicaba por la región metropolitana. Ayer, 90%. ¿Cómo lo evaluó usted con las cifras, con los datos y con la evolución que ha tenido esto? Efectivamente, Nicolás, tuvimos un mes de abril que fue muy estable. Casos nuevos, PERI 500, y los casos activos estaban entre 6.000 y 6.500. Después, al final del mes, ambos subieron, pero subieron muy poquito. Pero siempre hicimos algún énfasis en que nuestra preocupación era porque al principio esta epidemia llegó al sector alto, a los sectores que tenían más recursos para poder aplicar todas las medidas, y nuestra preocupación era qué iba a pasar cuando llegara a los sectores más frágiles de la población, como el sector poniente, el sector sur o áreas del sector norte. Entonces, lo que hemos visto, estamos probablemente en el periodo de mayor preocupación para nosotros, y claramente se ha acompañado con un aumento en el número de los casos. Ahora, ciertamente esto coincide mucho con los cambios de criterio que se hicieron para el diagnóstico, y se amplió el número de diagnósticos y se empezaron a testear también asintomáticos. Claramente este salto ocurre un par de días después que ocurre estos criterios. Y claramente subimos de 6.000 test a 9.000 test, y sabíamos que teníamos esa capacidad que se está utilizando. Entonces, yo creo que son los dos factores, probablemente un cambio en los criterios y un aumento en el número de testeos, pero también probablemente estamos en un sector donde claramente esperábamos que aumentaran los casos reales. Y lo otro que ha pasado es que se ha testeado en esta comuna, hay como clúster que llamamos nosotros, como focos de mayor transmisión. Entonces van por ejemplo, a un lugar donde hay mayor concentración de abuelos, por ejemplo, en un lugar de ancianos, y se testean a todos, no solo a los que estaban con síntomas, y se encuentran más casos. Y después van a un lugar donde viven muchos inmigrantes todos juntos, te fijas que es mucho más fácil la transmisión y se encuentran más casos. Entonces, ha funcionado mucho en estos sectores en base más que a familias que se transmiten a clúster. Y el problema es que la gente no toma conciencia de las medidas que hay que hacer. Oiga, doctor, profundicemos un poquito en eso, porque al no tener vacuna, la única opción, y aquí hay que metérselo bien en la cabeza, imprimírselo en el cerebro, la única opción de poder ir enfrentando este tema del COVID-19 y todas sus repercusiones e implicancias es el autocuidado, y más que autocuidado es la responsabilidad, porque no me estoy cuidando solo yo, estoy cuidando al resto. ¿Cómo ha visto usted el tema de la conciencia y la falta de responsabilidad que hemos visto, por ejemplo, en situaciones tan ilógicas ya a estas alturas, como fue una fiesta en Maipú, la aglomeración en distintos puntos, la falta de distanciamiento físico, el no uso de mascarillas? ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, claramente la gente usa mascarilla y ya piensa que con eso... Yo, de hecho, tengo mi mascarilla acá, me la saqué básicamente para la transmisión. La gente usa mascarilla, pero no mantiene distancia social, no mantiene la higiene de manos, no mantiene la otra medida. Digamos, y es todo lo contrario. Claro, hay una falsa ayuda, sin lugar a dudas, pero no es suficiente. Tiene que ir acompañado con la higiene de las manos frecuente y la distancia social. Ahora, entiendo que la gente puede tener necesidad de ir a La Vega, a lo mejor viven de eso, a lo mejor tiene que ser, pero debiera ser una medida mucho más controlada. Pero lo que jamás uno podría aprobar, que con todo lo que se ha hablado durante 2 meses, se ha hecho educación en la televisión, los medios, la autoridad de salud, exista una fiesta con 400 personas, me parece que es un acto condenable.
mucha de esa gente es gente joven que no le va a pasar ninguna consecuencia grave, pero a sus padres, a sus abuelos, a sus familiares más delicados, enfermos en sus casas, a ellos sí van a tener consecuencias graves. Entonces, no es solo la responsabilidad del que abre el local o promueve esta actividad, sino todos los que concurren también son responsables de esta situación. Eso me parece absolutamente mal. Entonces, nosotros creemos que este pilar tiene que ser más sólido, tiene que ser más fuerte. El pilar de la higiene y la distancia social tiene que estar presente en todos y todo el tiempo. Y lo otro es que quería transmitir es que las cuarentenas son efectivas, donde se han puesto cuarentenas que se llevan bien, que la gente se queda en su casa, que no sale, que pide solo permiso para ir al supermercado a comprar y vuelve y no abusa los permisos, han bajado. Usted ve que en Las Condes tenía una cantidad muy importante de casos y es impresionante cómo bajó después de 2 semanas. Las otras comunas también, en regiones también pasó eso. Hay muchas comunas que ya han salido cuarentena. Pero hay algunas comunas que preocupan porque en la cuarentena se acostumbran a a pedir permiso para salir, básicamente. Eso es lo que ha pasado y por lo tanto tiene que haber mucha mayor restricción con los permisos, solamente las cosas que son estrictamente necesarias, como siempre se pensó. Y claro, y tiene que haber más fiscalización probablemente. Ahora, yo entiendo que si la cuarentena es muy amplia, es difícil, pero ojalá la fiscalización podría ayudar. Pero no debiéramos llegar a la fiscalización para tener que hacer que la gente cumpla, aún en comunas con cuarentena, aún en comunas que hay muchos casos, Nicolás. Sí, claro, le sumo 2 ejemplos de regiones donde la cuarentena muestra resultados. La situación de Osorno, que fue destacada por el ministro de Salud durante el fin de semana, también la situación de Arica y otros que han estado en cuarentena se han levantado principalmente porque la incidencia, la situación de contagios nuevos va bajando debido a que hay un respeto a la norma, no hay que aplicar el garrote y muchas veces con una vez que se aplique la sanción, la gente entiende de que es por un bien mayor. En ese punto, doctor, y dentro de la expertise que tiene usted y representando al ámbito de la salud, ¿cómo evalúa lo que son estos llamados desde las autoridades de retorno seguro, nueva normalidad, que para algunos sectores han sido más bien contradictorios, considerando que ya ahora se habla de la batalla de Santiago, la guerra contra el virus? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, lo que pasa es que cuando se empezó a hablar de que podíamos volver a algunas actividades y que le llamaron, comillas, nueva normalidad, pero en realidad es más bien un retorno seguro a las actividades, y yo creo que siempre estuvieron pensando en eso. A lo mejor el nombre no es más apropiado, pero cuando hablan de nueva, están hablando de seguro, yo entiendo, hablando de segura, retorno seguro. Era en un contexto, como te explicaba al comienzo, de mucha estabilidad y con un aumento muy, muy discreto de los casos, un aumento que permitía prever. Ahora, lamentablemente, justo cuando ocurre la medida que se vino planificando con algunas semanas de anticipación en un contexto de mucha estabilidad, ocurre este aumento, ocurre el cambio de los criterios, ocurre más testeo, ocurre el aumento de los casos y que son, en gran medida también son reales, ¿no es cierto? No es solo porque se ha hecho más testeo, pero se ha ido a buscar en los lugares donde se sabía que iban a encontrar estos casos. Entonces, yo creo que tampoco podemos permanecer paralizados porque mira lo que ha pasado con la cesantía, mira lo que ha pasado con muchas empresas. Entonces, yo creo que vamos a tener, y esto sabemos que si bien en esta intensidad a lo mejor va a durar un poco más, algunas semanas más, sabemos que después va a bajar y tenemos que reactivar de alguna manera las actividades en un ambiente seguro. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo podemos estar sin ver nuestros pacientes crónicos que se pueden descompensar, que necesitan sus controles, que necesitan sus ajustes, que necesitan su receta? Entonces, tenemos que empezar a ver cómo volvemos, pero en un contexto de mucha seguridad para, por ejemplo, en el ámbito de la salud, para los pacientes, para el personal de salud y también para los médicos, por supuesto. Doctor Labarca, entonces, lamentablemente coincidieron estas dos cosas, lamentablemente. Si no hubiese habido este pic, no habría habido tanto controversia. Claro, que también se da en lo que se ha dicho desde la autoridad sanitaria. Esta es una crisis dinámica que requiere también medidas dinámicas y flexibles. Ahí justamente quiero ir al siguiente punto.
Desde el día de ayer los nuevos casos, cerca del 90% se explicaban en la región metropolitana. Quizás no todas las comunas, pero de todas maneras el radio, digamos, es el más preocupante a nivel nacional, el epicentro. ¿Usted cree que se debería llegar a una medida máxima como, por ejemplo, cuarentena total en la región metropolitana por un tiempo para poder ir bajando la situación? Bueno, a mí me parece piensa tú que al final del día, si no hay una vacuna, que tampoco hay certeza que vayamos a tener una vacuna, ni tampoco sabemos en cuánto tiempo más va a existir esa vacuna, sí. La única solución definitiva para este problema va a ser cuando tengamos un 60% de la población que ya tenga anticuerpos de defensa, de tal manera que el virus no va a tener huéspedes donde alojarse y de ahí transmitirse. Entonces se le bloquea un poco el camino de propagación al virus. Entonces, en este contexto vamos a tener que vivir un poco esta situación con el virus, con periodos más y menos. Y ahí es donde yo te respondo la pregunta, que en este contexto las cuarentenas dinámicas son súper buenas, o sea, son buenas, primero porque son efectivas, pero porque van a resolver el problema donde está la transmisión y están los números de casos. Entonces, por ejemplo, si uno mira regiones, O'Higgins ha tenido muy poco número de casos en este momento y hasta ahora, y a lo mejor nunca necesitó una cuarentena y se pudo mantener con las medidas de control epidemiológico. No controles más estrictos como la cuarentena, pero sí siempre se necesitó en Las Condes y en los sectores altos de la precordilleranos, ¿no es cierto? Y fue súper efectiva. Entonces, sí. Yo creo más en que tiene que ir la cuarentena, no al todo Santiago, porque van a haber sectores que tengan muy pocos casos, sino que todos los esfuerzos se concentren en las comunas donde hay más transmisión de casos y hay más número de casos. Y en este momento son las comunas que entraron en cuarentena. Ahora, la cuarentena tiene que ser cumplida estrictamente por las personas, tiene que ser supervisada por las autoridades, ¿no es cierto?, de tal manera que certifique que se cumpla, porque si se cumple bien la cuarentena, debieran bajar. Al ser dinámicas las cuarentenas, permiten establecer todas las fuerzas o medidas de control en esas comunas, pero también, si aumentan los números de casos en los hospitales, permite llevar los respiradores, los recursos de salud de una comuna que tiene menos casos y tiene menos ocupación de salud también a esas comunas. Entonces, el hecho de que sea dinámico permite de que al final del día esto se pueda ir controlando por los lugares donde están los focos de transmisión y así llegar un poco, en definitiva, a acercarnos a una inmunidad de la población que nos permita a todos estar protegidos al final del día de estas cuarentenas dinámicas. Y por sobre todo, reiterar lo que usted dice, la responsabilidad de todos para poder enfrentar esta situación. Doctor Labarca, como siempre, muchas gracias por estos minutos y que tenga un excelente día. Que esté muy bien. Nicolás, para ti también, un saludo. Hasta luego, gracias.